Reiter, capítulo 2. Naturaleza y origen del lenguaje. En muchos de los aspectos estudiados nos encontramos con distintos autores y escuelas que asumen posiciones diferentes sobre muchos tópicos. Para algunos, el lenguaje debe ser aprendido para poder usarlo. Para otros, forma parte de nuestra dotación genética. Para algunos, el lenguaje es social. Para otros, una propiedad biológica. Para algunos, el lenguaje es un instrumento de comunicación. Para otros es un mecanismo cognitivo. Trataremos de aclarar algunas de estas hipótesis para ordenar nuestra exposición y comprender las polémicas y los caminos que ha seguido la investigación. Un primer debate es el que tiene que ver con la relación entre lenguaje y comunicación. Quienes defendieron y defienden con mayor vigor esta vinculación son los psicólogos y lingüistas conductistas. Veamos la posición de Bloomfield adoptada en un amable y pequeño relato. Una pareja de chimpancés camina por el bosque. Se toman la mano, se despiojan mutuamente, avanzan sin mayor preocupación. En un momento dado, uno de ellos, digamos por convención, la hembra divisa un manzano cargado de frutas maduras. La división de las rojas manzanas actúa como estímulo E, que provoca una respuesta R en el organismo de la hembra. Segrega jugos gástricos, por lo que siente hambre. Esta respuesta en forma de secreción funciona a su vez como estímulo E, para que la chimpancé hembra produzca una respuesta motora, R. Sube al árbol, toma la manzana y la come. El chimpancé macho no vio las manzanas, por lo que no recibió ningún estímulo y por lo tanto no produjo ninguna respuesta. Produzcamos ahora una versión con una pareja de humanos. También pueden caminar por el bosque, pueden tomarse de la mano y pueden despiojarse mutuamente, aunque la superficie pilosa de sus cuerpos sean sensiblemente menor. Como se trata de humanos, los autores se sienten obligados a ponerles nombres a los personajes. No nos animamos a mencionarlos simplemente por su sexo, por lo que llamaremos Perica a la hembra y Pancho al macho. Nuevamente hay un manzano en el bosque. Perica ve las frutas. Esta visión actúa como estímulo E, que provoca inmediatamente la respuesta R, que sostiene, como en el caso anterior de los chimpancés, en una secreción de jugos gástricos que le hace sentir hambre. Esta secreción funciona a su vez como estímulo E. A partir de aquí, la historia es un poco diferente. Por algún motivo que desconocemos, un machista podría atribuirlo a que Perica es muy coqueta o mimosa, afirmación que no tendría ninguna base científica. En lugar de producir la respuesta R como lo hizo su prima la chimpancé, ambas comparten una antepasada. Y subir al árbol produce la respuesta sustituta R y le dice a Pancho algo como 1. ¿Serías capaz de alcanzarme una manzana? O sea que Perica produjo una respuesta lingüística. Esta respuesta lingüística funciona como estímulo E sustituto para Pancho, quien, en su lugar de no producir ninguna acción, ya que no vio las manzanas, subirá al árbol, tomará la manzana, pero no la comerá. Se la dará a Perica, ya que él no siente hambre que calmar. La conclusión de este relato es la siguiente. No solo Perica puede producir respuestas lingüísticas sustitutas en lugar de tener que realizar la misma esforzada labor que la chimpancé para calmar su hambre, sino que esas respuestas lingüísticas sustitutas funcionan como estímulo sustituto para que Pancho realice la esforzada labor que su primo solo realizaría si sintiera efectivamente hambre. De este modo, que en lugar de tener el esquema animal típico, estímulo E da una respuesta R, tendremos estímulo E da una respuesta R, estímulo sustituto E da una respuesta R. Con la simplificación del caso, este es un esquema conductista típico. No sabemos lo que sucede en la cabeza, cerebro o mente de los participantes. En cambio, sí podemos comprobar empíricamente qué estímulos seleccionarán qué respuestas. El conductismo trató típicamente la mente con
con el esquema de caja negra. Esto es, podemos saber y controlar qué entra, saber y controlar qué sale, pero no podemos saber ni controlar lo que sucede adentro. Para ser consecuentes con nuestro esquema tenemos que decir que podemos conocer los estímulos y podemos conocer las respuestas, pero no otra cosa. Es por eso que la definición del lenguaje tiene que ver con la comunicación en sentido amplio, es lo observable. Dentro de una teoría conductista, las conductas son consecuencia de los estímulos que recibimos, o dicho de otro modo, los estímulos son las causas de las conductas. Lo que podemos observar en nuestros semejantes son conductas lingüísticas y de las otras, y las conductas lingüísticas suelen ser muy a menudo comunicativas. Esta posición tiene, para otros investigadores, serios problemas, entre los que podemos señalar los siguientes. Lenguajes y comunicación son cosas diferentes. No necesitamos de modo imprescindible el lenguaje para toda comunicación. En la naturaleza, dentro del mundo que nos tocó vivir, todas las especies se comunican de algún modo. Algunas tienen sofisticadísimos sistemas de comunicación, como los delfines o las abejas. Pero el lenguaje, tal como lo tratamos aquí, es exclusivamente humano. Ningún miembro de ninguna otra especie construye oraciones subordinadas, incrustadas en terminología chomskyana, lo que no implica que los miembros de la especie no se comuniquen entre sí para favorecer la reproducción, la recolección de alimentos o la supervivencia del grupo al indicar peligro. Incluso pueden comunicarse con algunos miembros de algunas especies. Un perro puede asustar a un gato transmitiendo su agresividad al gruñir y mostrar los dientes, aunque deje completamente indiferente a una cucaracha por más que perfeccione su demostración. Incluso algunas especies tienen la posibilidad de emitir señales comunicativas no ambiguas, como el celo, que los seres humanos no tenemos. Los bebés emiten y entienden señales comunicativas que las madres entienden y emiten, aunque no usen lenguajes. Otro problema importante es que establecer un paralelo entre lenguaje y comunicación que sirva para definir el primero parece desconocer al menos otro uso del lenguaje. Tomemos la definición de lenguaje que da Sapir. Abro comillas. Un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Cierro comillas. En esta definición, el lenguaje es un método de comunicar. ¿Qué sucede con las ideas? ¿Las ideas no están lingüísticamente conformadas? Si aceptamos que al menos algunas ideas están conformadas por medio del lenguaje, la definición tendría que contemplar que el lenguaje no solo es un método de comunicar, sino también de constituir ideas. Además, usted sabe que en el norte de África hay desiertos, aunque no haya ido allí. Sabe que los árboles son duros, aunque no recuerde haberse dado un cabezazo contra uno. Sabe que en el polo hace frío, que la tierra es redonda, que el perro es un animal amigo del hombre. De algún modo, si usted tiene un lenguaje, tiene una concepción del mundo. Un lenguaje es también un mecanismo cognitivo. Para algunos autores, este es el aspecto principal. Sin considerar el uso del lenguaje, no es concebible la evolución de la sociedad humana, la transmisión del conocimiento ni las complejas planificaciones que se llevan a cabo en la sociedad. Otra discusión que atraviesa la discusión psicolingüística es acerca del carácter social o biológico del lenguaje. Al menos una parte de esta discusión está relacionada con la poca rigurosidad con la que se usan algunos términos clave. En efecto, usted recordará a Saussure, que entendía que el lenguaje era un fenómeno demasiado complejo para ser estudiado como tal, por lo que separó y distinguió del conjunto de conceptos de lengua y habla, para diferenciar lo individual de lo social. La lengua constituye, para Saussure, su objeto de estudio de la lingüística. Se trata de un objeto definido por el científico. Como aclara Saussure, la lingüística no encuentra su objeto de estudio presente en la naturaleza, sino que lo crea para estudiarlo. Es decir, que para Saussure la lengua es social por definición. Si alguno de los fenómenos del lenguaje, como las onomatopeyas,
la creatividad individual, los lapsus linguae, el cambio en el tiempo, etc., no habían quedado abarcados en la definición, digámoslo bruscamente, no formaban parte del objeto de estudio. Uno puede estar o no de acuerdo con esta posición, pero resulta muy clara. De hecho, la psicolingüística no puede trabajar con esta definición ni con este objeto de estudio, ya que, como vimos, habla de validación mental, es decir, en la realidad dentro del funcionamiento psicológico individual de modelos gramaticales, y la lengua susuriana no es un objeto real. Algunos autores utilizan lengua y lenguaje de modo indistinto y o no aclaran en qué sentido lo usan. Por ejemplo, Vygotsky, Luria y Piaget consideran el lenguaje como una creación social, pero no queda claro si se refiere al lenguaje como tal, a la creación susuriana, al emitido por un hablante individual o a un dialecto en particular. Chomsky utiliza el término lengua para referirse a la capacidad lingüística de los seres humanos, no a una creación social, sino a una propiedad biológica de la especie. Iremos exponiendo estas polémicas, pero no recordemos que por lenguaje no nos refiremos a lo efectivamente pronunciado o comprendido, sino a una capacidad general. Cuando nos comunicamos estamos empleando un dialecto. Los dialectos son siempre utilizados socialmente, salvo algunas patologías de los seres humanos que hablan y viven en comunidades. Esto no está en discusión. Lo que se discute es en si se trata de fenómenos concurrentes o si la sociedad es condición de posibilidad de lenguaje. Esto es, si tenemos lenguaje, ¿por qué tenemos que comunicarnos con otros miembros de la especie? Tomemos otro ejemplo brusco, pero muy claro. Cuando hablamos, los seres humanos, sobre todo las hablantes y los hablantes del dialecto romance, gesticulamos, en efecto, movemos las manos, modificamos la tensión de los músculos faciales, inclinamos el torso hacia adelante, hacia atrás, etc. Sin embargo, si nos atan las manos, nos ponen una careta o estamos ensillados desde el cuello a los tobillos, no perdemos la capacidad de hablar, de lo contrario, no podríamos hablar por teléfono o comunicarnos por canal escrito. Por lo tanto, debemos concluir que la mencionada gesticulación es un fenómeno concurrente con la producción lingüística, pero no es un fenómeno que deba producirse. Otra evidencia que no podemos dejar de discutir es la proveniente de la biología. Sabemos que cuando observamos a simple vista que un miembro cualquiera de cualquier comunidad lingüística produce o comprende el lenguaje, está realizando de modo no consciente, obvio, en su cerebro una serie de comunicaciones entre neuronas. Si esta actividad no se produce como consecuencia de una lesión, por ejemplo, no tenemos lenguaje y no hay sociedad que pueda compensar la falta de actividades o mecanismos. Es decir, sin soporte neurofisiológico no hay lenguaje. Está claro que podría argumentarse que esto es muy general, que es válido para muchas actividades. Sin embargo, en el caso del lenguaje, la actividad cerebral es específica. No ocurre en cualquier lugar del cerebro, está localizada. No sucede lo mismo con otras actividades como correr, nadar o tejer. En el caso de lesiones en la corteza cerebral, sabemos que no cualquier lesión afecta a la comprensión o producción lingüísticas. Solo lo hacen las lesiones de algunas zonas. Para decirlo con términos más claros y determinantes, la pérdida del lenguaje responde a patrones de lesiones específicos. Otra evidencia importante es de la vida de los seres humanos como especie. En efecto, todos los mamíferos son gregarios, en particular los más cercanos al hombre desde el punto de vista evolutivo. Sin embargo, no tienen lenguaje, no lo necesitan para comunicarse, les alcanza con un complejo sistema de señales. El otro punto de controversia al que nos referimos aquí es el carácter de innato o aprendido del lenguaje. Por el momento solo diremos que es obvio que los niños no hablan cuando nacen. Está claro que los dialectos deben ser aprendidos por los infantes. La polémica gira en torno del lenguaje. También está claro que los dialectos no son biológicos. Nuevamente, discutimos en torno del lenguaje.
Como veremos, la polémica se verá enmarcada concretamente en tratar de delimitar si para lograr manejar adecuadamente el dialecto materno el niño debe recurrir a mecanismos generales de aprendizaje del tipo de los que emplea para aprender a manejar una máquina de escribir, vestirse o utilizar la cuchara para comer. O si tendremos un mecanismo específico para el lenguaje. Piaget supone que nacemos con lo que él llama núcleo innato básico, NIB, general para todos los dominios cognitivos. Este NIB es un conjunto reducido de información genética, es decir, lo tenemos todos al nacer como miembros de la especie. Dentro del NIB está el mecanismo general de aprendizaje que será descrito en el capítulo siguiente cuando tratemos en particular la teoría de Piaget. Por el momento basta aclarar que es la inteligencia humana la responsable de todos los aprendizajes. Cuando decimos que la inteligencia y el mecanismo general de aprendizaje operan en todos los dominios, queremos decir que tanto una como el otro se aplican tanto para aprender, luego dominar, controlar y producir el lenguaje. Los ejercicios o problemas matemáticos, lograr caminar y correr, andar en bicicleta, cocinar, tocar el instrumento, dibujar, etc. Cuando nace, un bebé no sabe hablar, ni caminar, ni dibujar, ni manejar bicicletas o tocar un instrumento, por lo que deberá aprender a hacerlo. Aplicará la inteligencia en todos los dominios. Si decimos que uno de los mecanismos de aprendizaje es, por ejemplo, la prueba y el error, esto será válido para siempre. Para Chomsky, por el contrario, dentro de la información genética que tenemos como miembro de la especie humana, está la capacidad lingüística, el lenguaje. Los seres humanos también, como consecuencia de esa herencia genética, tenemos un cerebro configurado en distintos módulos. Dentro de esos módulos está el módulo del lenguaje. Los módulos son relativamente autónomos, es decir, no se conectan entre sí. Cada módulo se ocupa de un dominio específico, es decir, el módulo lingüístico se ocupa del lenguaje, no de resolver dibujos, tocar un instrumento, resolver ejercicios matemáticos ni caminar. Para decirlo en términos sencillos y para contraponerlo con Piaget, los seres humanos estamos condenados a hablar, a producir y comprender oraciones. Los bebés no eligen hablar, no tienen más remedio que hablar. Por este motivo, según Chomsky y sus seguidores, no podemos hablar de aprendizaje del lenguaje. Aprendemos a andar en bicicleta, a tocar la flauta, a resolver ejercicios de tres simples o de raíz cuadrada porque no estamos genéticamente dotados de un modo específico para ello. Pero no aprendemos a hablar ni a caminar porque estamos genéticamente obligados a hacerlo. Hablar y caminar es como que nos crezcan los brazos, dirigir los animales o llegar a la pubertad. Ninguno deja de hacerlo y lo hacemos desde que existimos como especie. En cambio, no todos aprendemos a tocar la flauta, a andar en bicicleta o a hacer huevos fritos. Para Piaget, la especie humana aprendió a hablar en algún momento de la evolución en el origen de los tiempos. Logró hacerlo por poseer una inteligencia superior de las otras especies. Una vez conquistado este instrumento, se transmitió y se transmite de generación en generación. Es un tesoro que transmitimos y cuidamos porque es imprescindible para el correcto funcionamiento social. Los seres humanos evolucionamos desde especies anteriores, desde el punto de vista biológico. Es este cambio evolutivo logramos una mayor inteligencia. Esta inteligencia nos permitió resolver un problema, una forma superior de comunicación que nos permitió una forma superior de organización social. Este proceso evolutivo no tiene, es claro, vuelta hacia atrás. Hoy, a esta altura de la evolución como especie y a esta altura de la evolución social, necesitamos del lenguaje y por eso lo enseñamos a nuestros hijos e hijas. El medio en que se desenvolverá la cría humana obliga al aprendizaje del lenguaje. Para Chomsky, los cambios genéticos son azarosos. Por algún motivo que desconocemos se produjo un cambio genético, un conjunto de cambios genéticos. Y ese cambio es responsable del lenguaje. Desde que tenemos lenguaje somos humanos y somos humanos desde que poseemos lenguaje. Es la información genética la responsable de la adquisición del lenguaje y la influencia del medio. Si bien importante, no es definitoria.
Está claro que la posición de Chomsky se refiere al lenguaje como capacidad. Los dialectos nacionales como el inglés, español, wichi, guaraní o alemán no están en la memoria genética. Para Vygotsky, el lenguaje humano es también el resultado de un proceso evolutivo, pero a diferencia de Piaget, no es producto de la inteligencia, sino del trabajo. Para este autor, el pasaje del antecesor homínido al ser humano se da cuando deja de ser un recolector o cazador que vive en manada, pero realiza las tareas en forma individual, guiado solo por sus instintos y reflejos para proceder al trabajo y a la división social del trabajo. El lenguaje es un instrumento imprescindible para garantizar el éxito de esta división. El trabajo es una tarea que solo realiza la especie humana, implica la transformación de la naturaleza, una modificación del hábitat y no un mero apropiarse de los frutos que la naturaleza ofrece. Implica, por ejemplo, que la manada no se limita a satisfacer sus necesidades, realiza tareas porque no quiere sufrir necesidades, no cuida a sus hijas e hijos y ancianos por instinto, sino porque prepara a unas para que los reemplacen y a otras para aprovechar su experiencia y sabiduría. El lenguaje surgió para facilitar el trabajo, pero no nació de un modo súbito. El lenguaje debió haber tenido un desarrollo propio. En efecto, de cubrir una necesidad inmediata para que los miembros de un pequeño grupo se pudieran comunicar para coordinar sus tareas, pasó a ser instrumento de expresión, de formación de conceptos completos, de soporte material de la conciencia. Ya conocemos en general las tendencias contrapuestas que intentan explicar la naturaleza del lenguaje. En los capítulos siguientes veremos cómo funciona.